buscando que nos muestre, Señor, los signos de tu llamado. Padre, en nuestras debilidades y en nuestras inseguridades, Señor, escuchamos tu voz, Señor, y queremos caminar por ella, Padre. Que tus promesas se hagan vivas y se hagan firmes en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Háblanos a través de tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. Visión. Los llamados de Dios vienen acompañados de promesas. Dios llama a un hombre en una situación quizás de bonanza, quizás de estabilidad económica, para que tome un camino quizás sin una visión clara de lo que Dios le ha prometido. Un camino con riesgos, un camino que quizás tiene inseguridades. Lo único que mantiene vivo quizás a este hombre, que mantiene firme el caminar, es una promesa. Es que las promesas de Dios deben ser para el cristiano el motivo, el motor que provoca el caminar. En el texto que hemos leído, la vocación de Abraham. En Génesis, en los primeros capítulos, en el capítulo 2, en el capítulo 3, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y a su parentela, y se unirá a una mujer. Abraham deja toda la seguridad de una familia para poder emprender un viaje que quizás dentro de su marco de visión no está todavía materialmente constituido. Cuando usted es llamado, cuando usted es convocado por Dios hacia un ministerio o hacia un acercamiento para una transformación del Dios viviente en su vida, usted teme dejar la seguridad de su hogar. Teme dejar la seguridad con que en el recorrido de su vida ha traído, por ejemplo, las seguridades materiales. ¿Qué es lo que ha dejado usted? ¿Qué es lo que provocó en usted en el llamado una promesa de Dios y ha dejado? Se ha arriesgado, porque ese es el problema de seguir una promesa, el riesgo que tenemos, la inseguridad que provoca el no tenerla materialmente, no tenerla ya completamente realizada. Pero Abraham se toma el reto. Los verbos que tiene ese texto que hemos leído se los quiero enseñar porque es el reflejo del caminar del cristiano. En el versículo 1 dice: vete. En el versículo 4 dice: y se fue. El 6 dice: y pasó. En el 9: partió. La vida del cristiano es una vida que no debe quedarse estancada. Debe ser una vida dinámica, una vida de caminar, de ir ascendiendo, de ir caminando, de ir subiendo de nivel en la fe, en creer. Las promesas que usted recibió cuando usted vino a la iglesia o cuando usted inició el caminar cristiano, ya no deben ser las promesas por las que está caminando hoy. Deben ser otras de otro nivel de fe mayor, superior, que provoquen en usted un caminar más fuerte y sólido. El problema es que el cristiano se acomoda. El problema es que el cristiano
se vuelve sedentario y va dejando que las promesas que Dios le ha hecho a su vida se vayan estancando. Si Dios le dijo y le prometió y te voy a dar esto y te voy a bendecir, ¿qué parte de la bendición se ha cumplido? ¿Qué parte de la bendición está hecha ya, realizada en su vida? Si usted es padre o madre de familia, ¿qué parte de la promesa de Dios se ha cumplido en su vida? ¿Cuánto ha caminado en esa promesa? Si usted es joven y le dieron promesa y le dijeron, usted va a llegar a un grado universitario, pero usted no ve en esa visión, en esa promesa nada realizado, pero ¿qué tanto se ha esforzado y ha creído y ha dejado ese riesgo sedentario de estar sentado en su hogar sin estar preparándose? ¿O se ha quedado estático? Es que la fe va a realizar en la persona un movimiento, un caminar que va a provocar que genere la bendición. El problema es que empezamos en nuestro caminar, si nos quedamos estancados, empezamos a quejarnos y empezamos a decir, ¿por qué Dios no me cumple la promesa? La pregunta que debemos de hacer es, ¿qué estoy haciendo para alcanzar la promesa de Dios? Para que Dios termine la bendición en mi vida. Y esa es la situación de Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe, pero no porque estuvo sentado, no, porque todo su historial, su caminar avanzó, partió. Dios le dice, te voy a dar a ti esta tierra. Pero si nosotros vemos la historia de Abraham, Abraham no vio esa tierra, solamente pudo observar la riqueza de la tierra. Pero a su descendencia le fue dada. Pero creyó. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué promesas estamos hoy caminando? ¿Estamos batallando todavía por alcanzar las promesas que Dios nos hizo cuando subimos al renuevo? ¿O cuando Dios, en un encuentro personal con Él, se encontró con nosotros y nos dio una palabra, una promesa que dinamizó nuestro caminar cristiano? ¿O estamos todavía estáticos? Quizás su caminar hoy es, y se sentó, y se acostó, y se durmió. ¿Será ese los verbos que juegan en su vida y en su caminar cristiano? ¿No es la vida dinámica en su vida? Déjenme decirles que la historia de Abraham es una historia de riesgos. Riesgos que quizás en la vista, en la mente de una persona que le digan, mira, deja tu familia, deja tu padre. Abraham sale con su padre de Ur de los Caldeos, pero tuvo que morir el padre para que Dios empezara a promover, a realizar promesas en su vida. ¿Ya dejó usted su parentela? ¿O todavía vive a expensas y depende completamente del mover, de la bendición de sus padres, jóvenes? Cuando Abraham parte de Harán, tiene 75 años y empezó a dinamizar esa promesa en su vida. ¿Cuántos años tiene usted de haber recibido esta promesa? ¿Cuántos meses? ¿Va de acuerdo su vida, de acuerdo al mover de Dios que lleva a la iglesia, a la congregación? ¿O solo está viendo o no es partícipe de las bendiciones que Dios está dando a su pueblo? Y usted solo se queda en lamentos, en llantos, porque está dormido, porque está sentado. ¿Cuál es la realidad de su vida ahorita? Porque puede empezar las quejas, el lloro, hasta
llegar a la rebelión. Porque ese es el problema. El libro de Números nos dice que primeramente el pueblo se queja, dice, de Dios. Luego llora. Y luego se rebela contra Dios. ¿Por qué? Porque la rebelión es causa de que el hombre no dinamiza las promesas de Dios. La promesa de Dios en su vida está viva y latente porque Dios es fiel. Pero las situaciones, nuestra realidad, nuestro caminar es el que a veces frena la mano poderosa de Dios, hermanitos. Amén. La frena. Abraham primeramente tuvo que arriesgarse a ese proyecto que Dios le daba. La historia de Abraham está rodeada de mucha muerte, de mucho problema. Cerca de su realidad se contaban tradiciones orales del diluvio, de que Dios había castigado a la creación porque se habían rebelado contra Dios. Caín había matado a Abel. Eso estaba latente. Eso estaba en la mente de Abraham. ¿Por qué se matan los hermanos? ¿Por qué se están golpeando? Porque esa realidad, decía, le inquietaba a Abraham esas situaciones. Le inquietaba a Abraham que unos dioses habían descendido, los hijos de Dios, dice, y se habían mezclado contra las mujeres, con las mujeres, al verlas bonitas. Le inquietaba eso a Abraham, al escuchar esas realidades que habían pasado. Le inquietaba a Abraham el ver que el poder y el deseo del hombre era para destruir, al ver que unos sometían a otros para construir una torre de Babel. ¿Qué le inquieta a usted, hermanos, de la realidad en que vivimos? ¿Qué es lo que le inquieta? ¿O se ha vuelto indolente a la realidad, al dolor del hermano? Abraham veía eso. Y eso quizás fue el motor que determinó y dijo, voy a caminar en esta promesa. Yo veo una realidad de muerte, veo una realidad que es opuesta, que me incomoda. Es que esa es la realidad del cristiano, hermanos. El cristiano tiene que estar incomodado por la situación que vive el país. Amén, no me dicen amén, hermanos, o no me están escuchando. No me dicen amén. El cristiano debe estar incomodado ante esa realidad de muerte. ¿Por qué creen que salió Abraham de los caldeos? Si ahí es donde se había hecho la torre. Quizás todavía habían vestigios de esa torre. Todavía estaban las ruinas de esa torre, la torre de Babel, donde Nimrod había querido llegar. Ya Dios había puesto freno a esa realidad. Ya Dios ya había puesto freno y dice que descendió y confundió las lenguas. Confundió las lenguas de los hombres. Esa realidad es la que provoca en Abraham un dinamismo, un caminar. Creerle a Dios que Él tiene la capacidad de generar vida, de generar tierra nueva. Dice el libro de Génesis, a tu descendencia le daré esta tierra, porque la maldad del amorreo y del cananeo no ha llegado a su límite. Miren, hermanos, la destrucción de Sodoma y Gomorra se dio, en primer lugar, por el comportamiento de los hombres de la época.
pero también porque no había hombres que intercedieran por esos. Veían la maldad de Sodoma. Quizás habían hombres justos fuera de la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero no intercedían. El único que intercede por Sodoma y Gomorra es Abraham. Cuando nosotros recibimos promesas de bendición, también recibimos un compromiso de cara a la realidad, de cara al dolor humano. Es que la vida, hermanos, cristiana no es solamente de bendición, que yo te voy a bendecir. Dios te da hoy, y si vivimos bajo esos lineamientos estaríamos mal, porque también la bendición genera un compromiso. La bendición genera y provoca en el cristiano un compromiso más de cerca, de caminar más de cerca con Dios. Solo Abraham intercede por Sodoma. Hoy en día, Dios llama a hombres y mujeres y les da promesas de bendición, pero también les da compromisos serios de cara a esta realidad. No necesariamente usted tiene que predicar, no necesariamente, aunque el llamado firme es ese, pero testificar en nuestro lugar donde vivimos es algo con el que usted predica. Abraham inicia un caminar en una realidad de muerte, una realidad adversa. Deja la seguridad de su familia y emprende un caminar donde solo movido por una visión y una misión que Dios le encomienda, inicia un peregrinaje que recorre toda la Biblia. Abraham es considerado el padre de la fe. Abraham es tomado de ejemplo por grandes escritores de la Biblia, Pablo, Isaías, porque veían en él un hombre diferente. En la Biblia hay hombres diferentes. Tenemos a un hombre que se llama Caleb. Dice la Biblia que tenía un espíritu, otro espíritu dice que tenía, que era diferente al de los demás. Y ese es el reto que debemos tener esta tarde, que venimos y buscamos de Dios, que nos comprometemos con Él y escuchamos la bendición que Él tiene para nuestra vida, pero también debemos llevarnos el compromiso de meterlos más al servicio de Dios. Amén. De comprometerlos más con el Señor, hermanitos. Pero en ese caminar, si recibimos una promesa de Dios y si no se cumple, o si no se va en nuestro caminar, no se va cumpliendo, no se está realizando, es cuando nosotros empezamos a desfallecer, cuando empezamos a dudar de que si la promesa era cierta, o que si simplemente nosotros tuvimos vivimos un momento de emoción. Abraham pasó por esa situación. Y es cuando nosotros empezamos a querer ayudarle a Dios en cuanto a concretizar nuestras promesas. Abraham le quiso ayudar a Dios en muchas oportunidades. Si la matriz de Sara dice que estaba seca, primeramente, Abraham le cuenta a Sara: el Señor me ha prometido descendencia, fíjate, que no la vamos a poder ni contar. Nuestra descendencia es como la arena del mar. Y Sara se quedaba, va. ¿De dónde va? ¿De dónde voy a tener hijos yo? Llega un momento hasta que
Sara, escuchando la palabra de Dios, la promesa de Dios ya viva de parte de los ángeles, se ríe. ¿Cuántas veces se ha reído usted de las promesas de Dios? Y ha dicho, bueno, esto no me parece a mí, me parece algo que no casa con mi realidad. Y se ríe y duda. Pero la palabra de Dios es firme y se mantiene. Pero en esas realidades, cuando la promesa de Dios no se concretiza en nuestra vida, ahí es donde empezamos a sacar artimañas, donde empezamos a realizar cosas que creemos que van de acorde a la visión y a la promesa de Dios, y creemos que le estamos ayudando a Dios a poder realizar la promesa en nuestras vidas. ¿Qué promesas ha dado Dios a sus vidas y qué es lo que está haciendo a veces? Porque a veces los podemos confundir en el caminar y creemos que estamos haciendo bien y creemos que le estamos ayudando a Dios para realizar nuestras promesas. Pero en realidad lo que estamos haciendo es limitando o provocando más daño, o provocando situaciones que a la larga en el futuro van a generar problemas a nuestras familias quizás. Sara le dice a Abraham, mi matriz está seca, pero aquí tengo a Agar. Ayudémosle a Dios, le dice. Llegate a ella y cuando ella esté por parir, yo me voy a poner así y voy a hacer como que si yo tengo ese hijo. Y de allí surge Ismael. Abraham, ni corto ni perezoso, le dice que sí. Porque cuando nosotros queremos ayudarle a Dios, cuando nosotros queremos alcanzar la promesa de la manera más rápida, vemos situaciones que pueden confundirlos y creer que en realidad son aparentes, son buenas, son placenteras a nuestros ojos o a nuestros sentidos. Pero en realidad lleva un caminar o un futuro que puede provocar divisiones. Miren, el pueblo de Ismael es todo el pueblo árabe. Si esa decisión de Abraham por alcanzar la promesa no de parte del tiempo o en el tiempo de Dios, genera guerras. Miren cómo están peleándose en esa área del Medio Oriente. La descendencia de Ismael. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan y un proyecto de familia para Abraham y Sara. Pero el hombre en sus flaqueces, en sus estrecheces, cuando está con problemas, es cuando quiere acelerar. Quiere que el problema se termine rápido y busca de la manera humana cómo alcanzar la promesa. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué decisiones puede tomar usted en una desesperación que distorsionen la promesa que Dios le ha hecho a su vida? Porque pasa, hermanos, podemos caer, pues estamos en ese filo, en esa tentación de realizar acciones que no van de acuerdo a Dios y a la promesa que Él nos ha dado. Amén. Abraham escoge el camino más fácil. Me acerco, me allego a Agar, tengo un hijo. Y empieza a correr la descendencia, la promesa de Dios. Pero Dios no se queda corto en esa situación. Dios le dice a Abraham, no, es de tus lomos. Es de tus lomos que vas a salir la descendencia que yo voy a bendecir, donde serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham todavía duda y le dice, Señor, pero si mi mujer no puede tener hijos, y el criado Eleazar es el que me va a heredar. ¿Por qué no
bendices a Eleazar y le das a él la bendición para que sobre él surja y nazca descendencia. Y Dios vuelve a modificar la promesa. Y le dice: yo soy tu escudo y tu galardón será grande. ¿Qué es la promesa que usted quizás en esas situaciones de estrechez, en situaciones donde la parte humana se ve limitada, inicia y empieza a tomar decisiones que no son de acuerdo al propósito y al proyecto de Dios en su familia o en su vida? El llamado esta noche es a que recapacitemos y veamos que la promesa de Dios es primeramente para caminar, no para quedarnos estancados. Caminar por fe, creyendo y dejando la seguridad material que a veces tenemos en nuestra vida y que no nos deja caminar y avanzar a niveles de fe mayores. Porque el cristiano que todavía está esperando la promesa de Dios, que recibió recién ingresado, recién llegado a la iglesia, no está caminando de acuerdo al dinamismo o a los proyectos que tiene Dios. Por eso es que Dios a veces se frena, porque nosotros en nuestra humanidad nos frenamos, nos sentamos y nos quedamos dormidos y no provocamos en Dios que el brazo se manifieste con poder. Eso es lo que pasa en nuestras vidas, que a veces nosotros somos los que detenemos, los que frenamos el poder de Dios en nuestras vidas. Yo podría terminar en este momento y decir: y Abraham tuvo hijos, y Abraham fue bendecido, pero dejaría a medias el mensaje. La historia de Abraham le dedica casi 13 capítulos del Génesis, hermanitos, para conocer, para visualizar que los grandes hombres de Dios son movidos y sacados de lugares que Dios no le agradan para llevarlos a lugares de fe. Porque la tierra de Canaán siempre estuvo ahí. La tierra de Canaán la maldice Noé. Y a partir de esa maldición se genera promesa. Cuando Can ve la desnudez de su padre, Noé no maldice a Can, maldice a Canaán. Miren, es que la Biblia tiene una riqueza de promesas que están ocultas, que están esperando que los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios las desentierren y digan: esta es mi promesa, aquí me está hablando Dios. Dios ya tenía un proyecto para Canaán, pero no había llegado la hora, dice. Todavía no ha llegado la hora. Todavía la maldad no se ha acrecentado en ese pueblo. Para Sodoma sí había llegado el tiempo, hermanitos. Para Sodoma sí estaba el castigo. Aunque intercedió Abraham, preguntándole si habían cuántos justos, partiendo de 50. Imagínense si no era. Es como que dijera en nuestra realidad: Apopa va a ser destruida, pero si hubieran al menos 5 justos. Hubieran hombres y mujeres de Dios intercediendo por esa ciudad. Ese es el trabajo, hermanos. A Abraham le ha sido dada una promesa,
pero también ve la realidad a su alrededor. Miren, hay dos ciudades, veámoslas. Están en el capítulo, en el versículo 8. Dos ciudades, ¿cómo se llaman, hermanitos? ¿Sí? ¿Cómo se llaman las ciudades, hermanitos? En el 8 están. Betel y Jai. Una dice que estaba al occidente. ¿Están leyendo la Biblia, hermanitos? No se duerman. Puede que en ese momento se declare la palabra que va a ser de bendición para su vida. Betel, ¿qué significa Betel, hermanos? Casa de Dios. Jacob dice ya en el capítulo 28 de Génesis que antes se llamaba Luz. ¿Sí? Entonces, traduzcamos esas dos ciudades. Betel, Luz. Jai se llama escombros. Significa escombros. Sobre esa dice que se sentó Abraham. Tenía en el occidente, dice, luz, y en el oriente tenía escombros. ¿Cómo está su vida en este momento? ¿Está en el occidente su luz o tiene escombros? Esa es la pregunta esta noche. ¿Tiene escombros en su vida? Pero ¿qué es lo que dice la palabra, hermanos? Lean ahí. Hay una palabra preciosa ahí, hermanos, de bendición. ¿Qué dice? Siempre en el 8. Edificó un altar al Señor. Pero aparte de eso, yo estoy leyendo la Reina Valera. Y edificó un altar e invocó el nombre del Señor. Hermanos, nuestra vida, nuestro caminar puede estar luz o escombros. Si hay escombros, hoy, esta noche, usted va a levantar un altar al Señor. Va a levantar un altar al Señor para edificar ciudad, para edificar casa. Si su matrimonio, si sus hijos están completamente en escombros, hoy el Señor empieza a edificar. Si su familia, si su esposo tiene ese problema hoy, tiene problemas serios. Mire, cualquier problema, cualquier situación en su vida hoy que están en escombros, hoy el Señor los levanta, porque usted va a levantar un altar al Señor. Si usted tiene luz y con ese resplandor de luz ha visto que todavía hay escombros en su vida, que todavía hay piedras, eso es lo que significa la ciudad de Jai. Piedras, escombros, ciudad destruida. Si ustedes van a la Biblia, en el libro de Josué dice de que esa ciudad fue destruida. Se lo voy a dejar de deber. Fue destruida. Quedó aplanada. Solo eran escombros. Quizás en este momento su vida solo es escombros. Su vida está completamente destruida porque el enemigo ha tratado con usted y quizás lo ha derribado, pero déjeme decirle que usted no está vencido. Porque la luz ha venido. Hoy la luz del Señor llegará a su vida. La luz del Señor va a edificar en usted una ciudad, un templo. La tierra puede estar desordenada y vacía. El problema, como dice el Evangelio de Juan, es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice la Biblia que la luz, el candil se pone, dice, sobre un lugar alto, dice, para que alumbre y llegue la claridad, llegue a todos los rincones. ¿Está intercediendo usted? ¿Está viendo la realidad de muerte que hay en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra colonia? Y ha levantado un candil para que dé luz. Los días jueves
Los días jueves son de clamor. Los días jueves son para que el hombre venga y se desplome delante de Dios, buscando misericordia. Y el Señor obra. Los días domingos deben llevar, aparte de la palabra, la bendición, las promesas de Dios, deben llevarse el pueblo de Dios un compromiso serio de cara a los propósitos y proyectos de Dios. ¿Está en luz? ¿Están en luz, hermanitos? Muestren frutos de luz. Prediquen. Testifiquen a Cristo. Regalen un versículo bíblico. No puedo predicar, dicen. Agarre la Biblia y regale un versículo bíblico. Con eso usted está llevando luz. El problema es, y no vaya a ser esta noche, dice que los hombres amaron más las tinieblas y no queramos llevar luz. El propósito, hermanos, mi propósito no es incomodarlo o hacerlo sentir bien que está haciendo malas cosas. El Espíritu lo que quiere es crear en usted y sacarlo de esa pasividad. Que usted tenga una visión de acuerdo a la promesa que Dios le ha dado, pero que también se comprometa. Lot fue llevado preso, cautivo, por unos reyes. Allá iba Abraham, por el hermano, a sacarlo de la cautividad. Solo cuando el hombre adquiere compromisos delante de Dios, las promesas de Dios se sueltan, se abren, se desatan en nuestras vidas, hermanitos. Su vida está como escombros. Alguien cercano a usted está, su vida es escombros, es una ciudad destruida, una ciudad llena de piedras. Usted es la luz que lleva hoy esa palabra y dice y le va a decir: tu vida está en escombros, tu vida está destruida, el enemigo quiere verte tirado, quiere verte arrasado. Pero el Señor me decía hoy que yo soy llamado a ser luz. Y la luz llega y penetra, dice, hasta la oscuridad, hasta los lugares más oscuros. Ahí llega la luz. Por eso es que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Él es el faro que alumbra. Pero si nosotros no llevamos el faro de Dios a esas realidades, a esas ciudades, a esas colonias, ¿cómo vamos a declarar que Jesús es luz del mundo, hermanitos? Queremos caminar bajo promesa, comprometámonos más con Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que quiere Dios, que salgamos de la pasividad. Abraham le incomodaba la realidad que vivía al escuchar y decir lo que había pasado en el diluvio. Había muerte. Noé surge como una nueva familia, pero esa nueva familia también, a raíz de Can, de ver la desnudez de Noé, provoca nuevamente, viene esa semilla de la serpiente. La semilla de la serpiente está aún en los corazones de aquellos Caín. Siguen matando a su hermano Abel, sin saber por qué, ni para qué, ni por qué, pero lo están haciendo. Es trabajo de aquellos que tenemos luz en el occidente, llevar esa luz hacia los escombros, hacia las ruinas. Hermanos, que el Señor nos dé visión para que observemos cuáles son las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Que no las perdamos de vista, que no las desviemos ni a la derecha ni a la izquierda y podamos llegar a concretizarlas. Pero también necesitamos compromisos serios con Dios, hermanos. Compromisos
que vayan de acorde a los proyectos y propósitos de Dios. Hemos recibido palabra y promesa de Dios. ¿Le estamos ayudando a Dios? ¿O estamos firmes en el propósito de que solo en el servicio, en el compromiso que adquirimos delante de Dios de servirle a Él y a nuestros hermanos, está la bendición y está que la concretización de nuestras promesas en Él se cumplan? Es el reto, esa es la reflexión que debemos llevarlos esta tarde. No es desde la banca que vamos a generar las promesas de Dios, hermanos. Es desde el caminar, dejando la inseguridad en nuestras vidas, dejando esa inseguridad, dejando la seguridad. Usted se siente inseguro. ¿Por qué creen que la gente no sube a los renuevos? ¿Por qué, hermanos? Viene el renuevo de señoras y las van a invitar, pero también viene diciembre, viene la fiesta de Navidad y va a decir, ¿y qué voy a hacer el 24? Mejor me espero para el otro. Y así van postergando su salvación, porque aman más las tinieblas. Abraham veía muerte. Yo no sé si usted mira muerte en su lugar, en su colonia, o vive quizás en una residencial donde todo está en una burbuja, que no corre ningún riesgo. Los llamados de Dios implican riesgos, pero riesgos para bien, hermanitos. Los proyectos del hombre son los que llegan y se arriesga el hombre con la certeza de que van a fallar. Pero si usted toma proyectos de Dios, riesgos de Dios, los riesgos de Dios van a provocar en su vida bendición. Y eso es el caminar del cristiano. Creerle como creyó Abraham a lo ciego, sin saber, sin ver si se concretizaría o no la promesa. Pero en el capítulo 21 de Génesis dice que llegó, lo visitó y dice que Sara tuvo un hijo. Pero ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos años pasaron? Para que se concretice la promesa en nuestra vida pueden pasar muchos años, hermano, pero se van a concretizar porque Dios lo ha prometido. El problema es que nosotros queramos ayudarle a Dios y vayamos desviando la promesa, alejándolos quizás por ayudarle, creyendo de que podemos alcanzarla más rápido. Vamos alejándolos más y lleguemos hasta una zona donde hayan escombros, donde haya destrucción y se aparte la luz. Porque conforme usted se va alejando del occidente, se va apartando la luz de su vida. ¿Quiere luz, hermanos, en su vida? Sea luz. Luz, la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva y eficaz. Esa luz, hermanos, la luz de Génesis, la luz del Espíritu Santo que llegó y aleteó en lo desastroso, en lo desordenado de la tierra. Hay muchas vidas que están desordenadas y que el Espíritu de Dios está buscando hombres y mujeres que se comprometan con Él a raíz y a la luz de promesas, que caminen y que muestren y que lleven el Espíritu de Dios en su vida para que transformen estas realidades de muerte. Abraham creyó, vivió por la promesa, caminó, porque veía que la realidad atrás que le contaban no era acorde a su ideal. Él creía y mantenía firme de que Dios podía hacer una nueva creación y unas nuevas familias partiendo de Él. Y la promesa se cumplió. Se cumplió en Jesucristo, hermanitos. Por eso nosotros hoy tenemos libre entrada ante el trono. Amén, así es, hermano. Él está vivo. Él alumbra en ese lugar de escombros. Tu esposo, tu esposa está en escombros, tu hijo está en escombros, está rebelde, no hay ni qué hacer con él.
Hoy le crearás un altar, le harás un altar al Señor. Yo no sé con qué propósito ha venido usted esta tarde. Ha venido por una necesidad. Ha venido porque su situación es tan que la luz no lo alumbra. No hay claridad en su vida. Si esa es su realidad, hoy el Señor trae vida. Si le dio vida a una mujer que estaba estéril, que no creía, había perdido toda esperanza, hoy es el tiempo de levantar altares, hermanos. Yo no sé cómo va a levantar altar al Señor esta noche. No sé qué es lo que va a darle al Señor. Pero si su vida está en escombros, pero la vida de un ser querido está en escombros, está por el suelo, está destruido como estaba esa ciudad, preséntele un altar al Señor. Él tiene el poder de levantar de las piedras, dice, aún hijos de Abraham. Ese es el poder. Por eso es que venimos a la iglesia, hermanos. Venimos porque es el único lugar donde las promesas de Dios se hacen firmes en nuestra vida. El hombre de afuera le puede dar una palmada y decir, sí, cuánto lo siento, pero en realidad no lo siente. El único que lo siente es Dios. El único que siente el dolor de la muerte, el dolor de la pobreza, el dolor de la enfermedad, es Dios. Por eso es que Jesús lo veíamos acercándose a los lugares donde había pobreza, donde había dolor, donde había muerte, donde había parálisis, donde había enfermedad, donde habían leprosos. Ese era el lugar favorito de Jesús. Hoy es contrario a nuestras vidas. Hoy vemos a un hermano o una persona, un prójimo que está en dolor, en una situación de enfermedad, los apartamos. Nuestro compromiso debe ser comprometernos con nuestro prójimo, comprometernos con nuestro próximo, con mi hermana acá presente, con mis hermanos, con el dolor. Por eso es que Abraham intercede por Sodoma, sabiendo lo que es Sodoma, una ciudad de pecado, una ciudad que atrae fácilmente, como atrajo a Lot. Vio el valle, dice, y le pareció tierra fértil, pero al final lo sedujo. En nuestras vidas debemos mejor permanecer firmes en Betel, en la luz, porque la luz nos va a mostrar y nos va a mostrar en realidad cuál es el camino que debemos seguir, el camino, el sendero que nos es más fácil. No el más ancho, el más fácil. Porque en Dios las cargas se vuelven fáciles, hermanos. Amén. ¿Qué compromisos vamos a adquirir esta tarde, esta noche? ¿Va a dejar la seguridad de lo que usted ahorita cree que es lo que lo está manteniendo por un llamado de Dios, por una vocación, por una promesa? Va a levantarle a Dios un altar sobre esos escombros que tienen. Hay mucho dolor, hermanos. Vivimos realidades, vivimos situaciones en nuestra vida, hoy, en nuestros tiempos muy difíciles, que solo tomándonos, dejando la seguridad del hombre, dejando la seguridad humana y caminando bajo esas promesas de Dios que son aparentemente inseguras, que no podemos verlas concretamente en nuestras vidas, podemos caminar y podemos alcanzarlas como las alcanzó Abraham,
Y para que diga Pablo en Gálatas, y a la simiente que es Cristo, le fue hecha, le fue concretizada la promesa a Abraham. ¿Quiere ver concretizadas las promesas en su vida? Levante un altar esta noche. Levante un altar, no sé cómo, no sé qué altar. El Señor me ponía hoy, que levantar un altar es levantar compromisos con Dios. Muchos han dejado quizás promesas a medias. Muchos han dejado pactos a medias. Pero nuestra vida debe ser un caminar creyendo que Dios tiene el poder de cambiar nuestra realidad por adversa que sea. ¿Qué va a presentarle esta noche al Señor? En medio de sus escombros, en medio de esa realidad de destrucción, deje que el occidente se acerque más a su vida y que la luz del Señor se acerque a su vida, a su familia, a sus hijos. Jóvenes, en esta realidad donde la escasez económica impera, se puede salir adelante si le creemos al Señor que Él puede levantar hombres y mujeres profesionales al servicio de Dios. Pero solo va a creerlo aquellos que dejan el riesgo, aquellos que dejan la seguridad, que no le tienen temor al caminar con el Señor, al creerle de que de una mujer estéril puede crearse vida. Vida para bendición. Y cuidado, porque aquel que se enfrenta a hombres que caminan con fe, a hombres y mujeres que caminan con fe, que le han creído a Dios, que Dios puede hacerlo, cuidado con esos impíos, porque también tienen el poder de maldecir. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldiceren. Hoy nuestra vida debe ser un holocausto al Señor. Yo no sé qué es lo que le va a presentar a usted. Yo no sé si le va a presentar una realidad en su vida difícil. Yo no sé si le va a traer una ofrenda al Señor. Pero lo que sí soy seguro es que Él va a corresponder como correspondió a Abraham. Abraham levantó un altar. Veamos lo que dice para terminar, hermanitos. En el 8b, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Invocar el nombre de Dios no es así nomás de decir Señor, no. Invocar el nombre del Señor lo invocó un hombre, lo invocó Jabes. Oh Señor, le dijo, si me bendijeras y si ensancharas mi territorio, si me cuidares. Vámonos a Crónicas, hermanos, para leerlo. Primera de Crónicas. La oración de Jabes. ¿Ya han escuchado de la oración de Jabes, hermano? ¿Sí? No les escucho, hermanos. Capítulo 4, ¿verdad? ¿Sí? ¿No la han escuchado? Amén. Sí, es que está esa bendición, hermanos, está en medio de un puño de genealogías, fíjense. Y de repente sale esa oración tan tremenda que puede transformar y cambiar la realidad, cualquier realidad adversa que tengamos. Amén. Primera de Crónicas 4, versículo 9. ¿Lo tenemos? Miren qué precioso. Yo leyendo las crónicas,
Es que uno no debe pasar por alto las genealogías, hermanos. Dicen mucho y ahí está esta bendición. El 9. Y Jabes fue más ilustre, leo en la Reina Valera. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz con dolor. E invocó Jabes a Dios de Israel, diciendo: oh, si me bendicieras, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me liberaras del mal, para que no me dañen. Y le otorgó Dios lo que pidió. Eso es invocar el nombre del Señor. Provocar en Dios una respuesta inmediata, espontánea. ¿Qué es lo que provocó? A mi hijo le voy a poner Jabes, porque él ha nacido en dolor. A mi esposo, a mi esposa, le voy a poner Jabes esta noche, porque me está provocando dolor. Mi hijo me está provocando dolor esta noche. Esa situación, esa enfermedad me está provocando dolor. Esta noche le voy a poner Jabes, porque Jabes tiene el poder. El dolor puede transformarse en bendición. Jabes fue una persona muy ilustre. ¿Y saben por qué fue ilustre? Porque pidió cosas específicas en su vida. Pidió bendición, paz. Paz en medio de las situaciones adversas. Pidió paz, eso es bendición, paz. Pidió que ensanchara su territorio. ¿Quiere ensanchar su territorio, hermanos? Predique la palabra. Predique la palabra, porque lo que usted predica va ensanchando territorio y también va ensanchando la bendición de Dios en su vida. Pidió también que lo cuidara, que lo protegiera. Madres, ¿cómo no ustedes no encomiendan a sus hijos cuando van a estudiar? Creen hijos ilustres esta noche, que clamen, que invoquen al Señor y provoquen bendición espontánea para su vida, y que pueda decir usted como madre o como padre o como hermano o como sea: y lo escuchó Dios. Y lo escuchó Dios. Una oración sencilla, pero poderosa, que provoca el mover de Dios, provoca el mover de la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que necesitamos esta noche? Transformar y cambiar los escombros que hay en nuestra vida. Esta noche lo vamos a hacer, hermanos. Pongámonos de pie.